Ustedes saben de que el movimiento de los líquidos tiene que ser bastante dinámico en el cuerpo. Y uno de ellos es que para que funcione eso es el corazón. Y hay que ubicar al corazón como dos partes. Uno que es el circuito vascular, el serie, con función hemodinámica, donde es la salida de la sangre, presión de perfusión y la resistencia vascular periférica. Lo otro es la presión misma del corazón. La aorta y las arterias son típicamente vasos conductores. La microcirculación incluye en las arteriolas, capilares y venas, porque ese es el elemento clave básico para el manejo de la velocidad del flujo en los elementos más pequeños. El otro elemento básico importantísimo es el endotelio. Proporciona esta separación continua entre la sangre y los tejidos. El endotelio es la célula, posiblemente la célula de mayor cantidad en el cuerpo y que tiene la función más importante en el cuerpo, aparte de las otras que también tienen importancia, que no todas las otras células del organismo. Pero sin esto uno no puede vivir. Las venas y las vénulas son los otros elementos conductores que simplemente sirven como conductos para la devolución de la sangre hacia el corazón. El líquido intersticial más o menos es el 15% del volumen corporal total. Toda la cantidad de líquido que hay en el cuerpo. Por lo tanto, el agua corporal representa más o menos un 60% del peso del cuerpo. ¿Qué cosa es hemodinamia? Es una rama de la cardiología que estudia el movimiento de la sangre. Cuando uno habla de movimiento es la dinámica, los cambios que suceden ahí. No puede estar estático la sangre. Y los elementos conductores, que es el vaso sanguíneo, que pueden ser tanto arterias y venas, que son los que sirven como ayuda, como elemento básico para el movimiento de esta sangre. Entonces, el líquido, que vamos a ver porque a la larga la hemodinamia es el movimiento de este líquido, no nos vamos a ocupar de este, que es el líquido intracelular, que es el 33%. Eso no lo vamos a usar. Vamos a tener un poco más en cuenta lo que es el líquido extracelular. De este líquido extracelular, que es el 27% del total, nos vamos a ocupar ya solo del 5%, que es el líquido intracelular, intravascular. El resto no. Por lo tanto, uno puede dividir entonces el líquido en dos componentes en la sangre. El compartimento intracelular, que más o menos es el 33%, hasta 40%, y el otro que es el extracelular, que es el 27%. Y de ese está el plasma en la sangre, que es el 5%. ¿Cómo se mueve la sangre en el vaso sanguíneo? La presión que da esto, que es esta fuerza, que es la presión que ejerce el corazón izquierdo en el momento de la sístole para que dé la fuerza al movimiento de la sangre. Esta presión hace
de que se mueva de esta forma, en la cual las líneas rojas, estas son la pared de los vasos. Y como al moverse el líquido o la sangre por el vaso sanguíneo, los laterales donde están chocando con la pared de los vasos es el que va a haber mayor resistencia, y la parte central es el que tiene menos resistencia para la velocidad de la sangre. De tal modo de que la punta se forma así, como un cono. Y la forma en que fluye la sangre es en forma concéntrica, como ven acá, en capas, donde la velocidad máxima está al medio y la velocidad cero está chocando con la pared de los vasos. O sea, son capas concéntricas. Por lo tanto, la fórmula, eso lo utilizan mucho los fisiólogos, los cardiólogos, donde la fuerza está relacionada a la presión arterial menos la presión venosa sobre la resistencia de la pared de los vasos sanguíneos. Así que eso ayuda un montón para poder saber cómo es este movimiento de la sangre. Esta es una imagen en la cual se ve el capilar, y miren cómo se mueven los elementos intravasculares, que básicamente son los elementos pobres, los hematíes y los leucocitos. Pero entre ellos estaba el líquido. Todo tiene que fluir de acuerdo a la resistencia que se tiene. Y aquí es lo más interesante para ver esa resistencia. Acá hay dos partes, la parte azul, que representa la parte venosa, y el extremo rojo, que representa la parte arterial. Cuando la sangre va por la parte arterial, ahora por la parte de los vasos más pequeños, igual como las grandes también, va a funcionar un elemento importante, que es la presión hidrostática. Es la fuerza con que la sangre está presionando a los vasos sanguíneos. Esa es la presión hidrostática. Claro, por la aorta y por los vasos grandes nada, no sale el líquido, porque la pared es bastante resistente y no hay función de que salga por ahí los líquidos. Pero sí por los vasos más pequeños, capilares, arterioles, especialmente capilares. Allí se ejerce la presión hidrostática con mucho más definición, igual que la presión coloidosmótica. Entonces, en la presión, en el área arterial, la presión hidrostática sirve o ayuda a que el líquido se vaya a la zona intersticial. Una mayor presión hidrostática va a hacer que el líquido fluya hacia el área intersticial, pase la barrera de la pared vascular. Por eso uno tiene que tener el equilibrio de esa presión dentro de los vasos sanguíneos. En cambio, la parte venosa, y hablo de la parte de las venas más finitas, las vénulas, donde ahí se ejerce la presión coloidosmótica, porque el componente osmótico intravascular va a jalar líquido desde la parte intersticial. Cuando hay un problema de desequilibrio va a suceder esas opciones. Entonces, en la parte central, o sea, en el capilar, donde todo está normal, fluye normalmente esa cantidad, sale un poco de líquido por la presión hidrostática y regresa al sistema vascular por la presión coloidosmótica. Eso es el equilibrio que sucede en esto de la inmunidad. Hay otro componente que es el sistema vascular linfático, donde ahí no hay mayor componente de presión hidrostática ni coloidosmótica, simplemente la sangre va a fluir desde la zona intersticial hacia el interior del vaso linfático.
Entonces, la patología que ya debería uno de sospechar en esto, y el término que estamos usando para este manejo del líquido, es el edema. El edema ya es un proceso patológico. Es una alteración en este equilibrio que debe haber en el movimiento de la líquido. ¿Y qué cosa significa edema? Es la acumulación de líquido intravascular en el espacio intersticial. ¿Qué significa? Que hay más líquido en el intersticio. ¿Por qué? Porque posiblemente hay una de las patologías más frecuentes que puede haber, es que mayor presión hidrostática en el área arterial que hace que el líquido salga más, en mayor cantidad. Y es menos la cantidad de líquido que va a regresar por la presión coroidosmótica. De tal modo que hay un remanso, una diferencia, un diferencial. Ese diferencial hace que sea edema, porque se ha acumulado el líquido intravascular en el espacio intersticial. Son dos opciones: una por un problema de mayor aumento de la presión hidrostática o una reducción de la presión coroidosmótica. Este edema puede ser generalizado o puede ser localizado. Los líquidos, el edema, en la acumulación de estos líquidos en tejidos o cavidades, como vamos a ver, se relaciona evidentemente con todos los mecanismos del flujo sanguíneo. Se relaciona con la composición del plasma, con la pared vascular y con el tejido que está ahí adyacente. Por eso es importante reconocer, se ve este problema del edema, macroscópicamente se puede identificar, porque esa presencia de este líquido en la matriz extracelular, o sea, en el intersticio, puede ser desde una cosa muy sutil hasta una cosa muy grosera. Los trasudados se distinguen de los exudados, ya ustedes deben conocer la diferencia, por su patogenia, propiedades físicas y químicas. A veces no es necesario mandar al laboratorio, que ellos sí lo van a definir si un líquido es exudado o trasudado. A veces no es necesario, porque desde el punto de vista clínico y de la dinámica del movimiento del líquido y que está haciendo el edema, uno puede sospechar que es un trasudado o un exudado. Y por lo tanto, con eso se puede ayudar un montón a reconocer y hacer el tratamiento y lo que fuera. Ahora, puede ser líquido pobre en proteínas que ha salido, eso se llama ¿qué? Trasudado, o rico en proteínas, exudado. Entonces, volvemos a repetir, porque esto tienen que aprendérselo sí o sí. A propósito, el libro de consulta de cabecera es el Robbins, ahí está, todo está ahí. Algunas excepciones que tengo que decirles para aclarar algunas cosas o ampliar algunas cosas. Aumento de la presión hidrostática, por ejemplo. ¿Quién hace que haya un aumento de la presión hidrostática? Un problema cardíaco. No es tanto por la presión con que sale la sangre, que también hace presión hidrostática, sino también es porque se ha bloqueado el movimiento de la sangre y hay más presión de los vasos, porque el líquido, la sangre, no se mueve por un problema cardíaco. Aumento de la permeabilidad vascular en una inflamación, por ejemplo, es un edema localizado. Ustedes ya saben qué cosa es una inflamación.
Disminución de la presión coroidosmótica, por ejemplo, por un problema de una disminución del elemento más importante que hace este componente coroidosmótico, que es la albúmina en el plasma. Uno se pregunta, ¿y quién produce la albúmina en el plasma? ¿O quién hace que haya albúmina en el plasma? ¿Quién hace que haya albúmina? Por ejemplo, la síntesis de proteínas que está disminuida. ¿Quién hace eso? El problema hepático. La chela. Una serie de causas primarias por enfermedad primaria o por enfermedad o por un problema de nutrición. O un aumento de la pérdida de proteínas. Claro, pues cuando se pierde cantidad de proteínas de albúmina, ahí está una falla en el componente coroidosmótico, y ese es el síndrome nefrítico, o nefrótico. Obstrucción linfática, ese es un problema más localizado, algún linfático que se obstruyó, y todo el territorio que va a hacer para que salga ese linfático queda con aumento de la presión en el linfático, y por lo tanto sale el componente de líquido linfático. Retención de sodio, ¿por qué? Porque ustedes saben que el sodio es un componente importantísimo para la atracción del agua. Y si hay más sodio dentro del espacio intravascular, va a haber mayor volumen de agua, y el mayor volumen de agua produce mayor presión hidrostática. Esto, por ejemplo, es una depresión que se ve en una, vamos a ponerle que es un tobillo, porque este es un paciente que se lesionó, se luxó, se golpeó, se fracturó, lo que fuere. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Se hincha el tobillo. Ese hinchamiento del tobillo es un edema. ¿Cómo lo vamos a demostrar? El médico generalmente lo que hace es agarrar con el dedo pulgar y hacer presión en ese sitio. Y esa presión, y deja la huella, como ven acá, significa de que hay debajo de la piel, o sea, en el vaso cutáneo, líquido. Porque deja de hacer la presión, y esto automáticamente, sutilmente, vuelve a la posición normal que estaba. Eso es un signo característico del edema. Igual como ven acá en la pierna, en la cual esta raya que ven aquí es la presión de la huella de la media que está ajustando, y esa huella que deja por el ajuste del elástico de la media es un signo característico de que esa pierna tiene edema. Ahora van a su casa y hacen la prueba, no ustedes, de repente algún familiar, o hacen esto igualito como acá, hacen la presión en ese sitio y van a encontrar que si hay depresión, eso es edema. Y el edema es una enfermedad. Más que una enfermedad, es una consecuencia de una enfermedad, es un signo de una enfermedad que hay que describir de qué es, por qué es, cuál es la causa de esa enfermedad. Esa es la epatogenia. Microscópicamente, lo que se va a ver es, esta es la piel, y aquí abajo en la dermis se ve estos espacios claros, es porque se ha acumulado el líquido en todo el estrógeno, en todo la dermis. Y aquí igual, todo lo claro que se ve es el líquido. En el proceso de hacer la lámina, eso desaparece el líquido y queda en esos espacios. Este es un vaso sanguíneo que está lleno de hematinas. Esa es la forma de demostrar que hay un edema. Este otro es una quemadura. Lo que se va a ver es el edema de toda la mano, con lesión aquí en la piel. Ese es el edema. Causa de una quemadura. Esta es una radiografía que normalmente llega en los
urgencia porque no pueden respirar, tienen tos, insuficiencia respiratoria, y quieren saber cuál es la causa. Una persona de 75, 80 años, Edema. y ven esta radiografía simple en la cual los pulmones no se ven porque está opaco, tipo algodonoso, en ambos campos. Y el médico iba a decir, tiene edema pulmonar. Y la visión microscópica es que, y la definición microscópica, o la definición de patología es que el edema significa que hay líquido dentro de los alveolos. Ese es el edema. Aquí debería de haber solo aire, que son estas zonas claras, pero el rosado que ven aquí es el plasma que ha salido desde los capilares, de los septos pulmonares, hacia el único sitio donde va a llegar, que es el espacio alveolar. La mayoría de las veces por presión hidrostática. Una macroscopía de ese pulmón es así, grandes, turgentes, hinchados, y cuando uno hace presión, por los bronquios debería salir un líquido. Depende de la característica del edema para que sea un líquido espumoso o no espumoso, pero sale líquido. Aquí abajo, miren la diferencia de las piernas, de los miembros inferiores. La mayoría de las veces cuando uno ve así, es que esto es un edema localizado, porque hay un problema de obstrucción principalmente de los linfáticos. Puede ser del componente venoso también. ¿A qué nivel? A nivel de los ilíacos. Aquí arriba están viendo el espacio pleural y este es el pulmón. Este pulmón está totalmente colapsado, pegado a ese líquido. ¿Por qué? Porque hay un espacio que debería ser virtual, no debería de haber nada más que el componente pulmonar ahí lleno, pero ha sido desplazado ese pulmón por el líquido que se ha metido acá. Esa es una forma de edema. Igual como esta. Esta es una ecografía de un paciente que tiene un problema hepático, de una cirrosis, en la cual una manifestación clínica es así, líquido intraabdominal, así se le llama. Todo esto. Y puede deberse a varias causas. Dentro de lo que es, les estoy diciendo, es un problema de hipoalbuminemia. No hay albúmina, y por lo tanto es un problema de falla coroidosmótica. Hay hipertensión portal porque la sangre no está corriendo adecuadamente desde los venas portales para irse hacia al corazón derecho, porque hay un bloqueo en el hígado y por lo tanto hay presión hidrostática también. Puede ser también por drenaje linfático, puede ser por un aumento de la retención de sodio y agua, que también podría suceder así. Acá, este es un parénquima cerebral, la corteza. Las circunvoluciones están totalmente ensanchados y edematosos. Y las fisuras bien pegadas unas con otras. Ese es un edema cerebral. Aquí, en este corte, ven ustedes la médula que se ha cortado. Y aquí al costado está el cerebelo, la amígdala cerebelosa. En un paciente con edema cerebral va a haber presión intracraneal, de tal modo de que el cerebelo va a querer salir por el agujero bajo. Eso va a hacer que se presione a nivel del bulbo, y ahí están los centros cardiorrespiratorios. Un estímulo por presión externa, de repente el corazón inmediatamente se para, o el sistema respiratorio, o ambos. Por eso cuando hay edema cerebral,
eso ya ustedes deben saber, es un caso de emergencia. Cuando un médico identifica que hay edema cerebral, inmediatamente lo que tiene que hacer es disminuir la presión intracraneal. Hay tratamientos y medicamentos para eso. Y eso debe ser manejado en emergencia. Bien. Hemostasia. ¿Qué es hemostasia? Es un proceso organizado, continuo y con precisión que involucra plaquetas, factores de la coagulación y endotelio, que ocurre en el sitio de la lesión vascular y culmina con la formación de un coágulo sanguíneo que sirve para prevenir o limitar la extensión del sangrado. En otras palabras, la hemostasia es un proceso fisiológico, normal, porque todo el tiempo, nosotros estamos en un ambiente, tenemos cambios, porque esa es la dinámica de todo el proceso del organismo. De tal modo de que esto sirve para mantener la sangre en un estado líquido y a la vez estar preparado para que si hay alguna circunstancia, algún problema que produzca una pérdida de líquido o de sangre dentro del vaso sanguíneo, inmediatamente el sistema que presta la hemostasia tenga un tapón para bloquear esa pérdida de líquido o de sangre. Esa es a la larga una hemostasia. Entonces, este líquido hemostático, este equilibrio hemostático, tiene 5 componentes. La pared de los vasos, las plaquetas, los factores de la coagulación, la fibrinólisis y los inhibidores para la formación del tronco. Eso es importantísimo. Son esos elementos que ayudan a que el equilibrio que hay dentro del vaso sanguíneo, juntamente en relación con el intersticio, se mantenga. Para eso, ahora los médicos utilizan una cantidad de elementos que ayudan a prevenir y a saber cuál de estos componentes está alterado. Porque hay que saber eso. Ese equilibrio hemostático tiene que ver con todos estos componentes. Por ejemplo, la prueba capilar de Hess es para saber si la pared del vaso está bien. Y hace uno esa prueba. La prueba de plaquetas, el recuento, por ejemplo, o la prueba de adhesión, de agregación, de liberación de las plaquetas, eso está en la prueba del laboratorio que tienen que saber. Si ahí hay una falla, entonces la plaqueta es el causante de esta falla en el equilibrio hemostático. Los factores, prueba de detección de factores de la coagulación, tiempo de tromboplastina, parcial, activada, tiempo de protrombina, tiempo de trombina y algunos otros elementos más que pueden ser específicos. Por ejemplo, si hay aumento de uno de los elementos de los factores de la coagulación. Por ejemplo, la prueba de la fibrinólisis, que son elementos importantísimos. La análisis de hemoglobina por la medición de los factores de degradación de la protrombina. De la fibrina. Pruebas de degradación de la fibrina, PDF. Es importantísimo. Que ese es el ayuda a saber si el problema es para la fibrinólisis.
los inhibidores, por ejemplo, las antitrombinas y las proteínas C y S. Eso se mide en el laboratorio y eso se identifica. De tal modo de que fácil estos elementos que están acá arriba, los vasos sanguíneos, plaqueta, factor de la coagulación, fibrinolysis o inhibidores, puede uno saber en cuál de esos está fallándose para que no haya el equilibrio hemostático. Entonces, este endotelio, como antes les dije, tiene posiblemente la mayor cantidad de distribución geográfica en el cuerpo. Por lo tanto, hay gran cantidad de células endoteliales porque está desde el corazón y todos los vasos sanguíneos, desde los grandes hasta los más pequeños. Microscópicamente uno puede distinguir entre lo que es este es un capilar y este es una vena, por la forma, el grosor de la pared. Estas células endoteliales, ya lo vamos a ver con más detalle, tienen propiedades procoagulantes, anticoagulantes. Depende de las necesidades del cuerpo para mantener este equilibrio en la sangre y cuando es necesario hacer el tapón o no tenerlo o no hacerlo. Esta es una microscopía electrónica de una capilar en la cual están los endotelios y la pared vascular. Hay muchas formas de cómo el endotelio ayuda. Este es el endotelio. Ahí, si el endotelio estuviera en un estado basal, o sea, nadie lo fastidia, en otras palabras, tranquilo, el flujo sanguíneo es de bien, los componentes de la sangre no van a activarlo ni van a estimularlo, esas cosas. Entonces, significa que hay una normotensión, que el flujo laminar es correcto, ¿no? Y que los factores de crecimiento endotelial están funcionando adecuadamente. Por eso hay una componente hemostático normal, los nutrientes, hay un intercambio de los nutrientes, entrada y salida de lo que es desechable también. Hay elementos que no se adhieren, porque el endotelio, la superficie del endotelio no reconoce nada para que se adhiera, está dentro de la función. Y algunas cosas específicas sí lo va a hacer porque eso es parte de su función. Pero, ¿qué cosa es un estado activo? Porque el endotelio va a activarse, va a tener estímulos para que se active. Y la activación del endotelio va a producir una serie de problemas posiblemente. El estrés, aumento de presión, de velocidad de la sangre, o ectasia, una severa disminución en el flujo sanguíneo, factores proinflamatorios, elementos glicoproteicos, la hipoxia, la acidosis, los virus, el humo del cigarro, el tabaco, elementos metabólicos de otros elementos, drogas. ¿Qué va a hacer eso? Va a activarlo, va a estimularlo para producir elementos que a la larga después van a producir incremento de la presión. Va a haber elementos en la superficie, van a aparecer en la superficie elementos que sirven para la adhesión de plaquetas, de moléculas, de factores proinflamatorios. Ustedes saben que en la inflamación comienzan a aparecer elementos de adhesión para los
para el rodamiento de los leucocitos, eso no está normalmente en la superficie, pero son estimulados para que eso suceda. Selectinas, integrinas. Hay expresión alterada de qué, quimoquinas, citoquinas, factores de crecimiento, o sea, todo es un problema. Hay una reducción del óxido nítrico y la angiogénesis es un proceso problemático que no debería de haber cuando la plaqueta es estable. Entonces vean ustedes que la plaqueta tiene el endotelio, no la plaqueta, el endotelio es una de las células más importantes para el funcionamiento hemodinámico del cuerpo. Otro que va a ayudar bastante a esta condición es el factor de la coagulación, que ya me imagino lo van a ver con más detalle en otros capítulos. Aquí lo que me interesa es que vean que los factores de la coagulación son importantísimos para el equilibrio hemostático, donde se activa, se desactiva con todos los factores, donde tiene dos partes, que es la parte de la activación y otra parte para la fibrinolisis. La plaqueta es el otro elemento. ¿De dónde viene? Ustedes ya conocen, que es el componente de fragmentación del megacariocito. Por lo tanto, esos ya se encuentran totalmente fragmentados, están en la sangre, es el que da vueltas, y eso se le llama plaqueta. Tiene los componentes de los gránulos. Hay gránulos densos, hay gránulos alfa y gránulos delta. Son cantidad de sustancias que tienen ellos, que sirven como factores para la coagulación, para el fibrinógeno. Hay elementos mediadores de la inflamación, histamina, factores de crecimiento, factores derivados de las plaquetas. O sea, estos gránulos tienen un montón de funciones, porque tienen esos gránulos. Estos gránulos que son de diferentes, no vamos a detallar cada uno porque eso ya es mucho más. El citoesqueleto es importantísimo, el citoesqueleto, porque tiene estos elementos, él tiene filamentos, actina, miosina, que sirve para el movimiento de los gránulos del citoplasma. A la larga, estas plaquetas van a tener diferentes formas, y eso es a partir de los filamentos, y que son simplemente para la condensación o la estabilización del cuerpo, que va a retraerse ese cuerpo. Hay moléculas de adhesión y receptores. Estos glucoproteínas se expresan en la membrana de la plaqueta y sirven para la adherencia de algunos elementos, por ejemplo del fibrinógeno, del factor de Van Willebrand, o entre ellos también de las plaquetas. Tienen fosfolípidos, es un componente importantísimo porque hay unas enfermedades en relación a los autoanticuerpos, que eso lo vamos a ver, que junto con el calcio almacenan en los gránulos densos como factores en la cascada de la coagulación. Bien. Aquí vamos a ver ese movimiento de todos estos componentes. Vamos a imaginarnos de que alguien se cortó el dedo con un bisturí. Justo en el momento en que se corta, en ese milésima de segundo, no sale sangre. No sale. ¿Por qué? Porque hay un reflejo de vasoconstricción inmediatamente.
Pero eso no es suficiente. Si es que es un buen corte, eso, ese reflejo simplemente es, no va a ser al instante, lo más que no sale sangre, porque después sí lo va a hacer. ¿Qué ha sucedido? Que se ha dañado esta zona, la pared y los endotelios. Ese es el problema. Inmediatamente comienza a liberarse todas las plaquetas, la endotelina, que es el primerito que va a salir para la vasoconstricción refleja, aunque eso es poco posterior a la vasoconstricción refleja primariamente, poco después, y después va a aparecer la matriz extracelular, que es la colágena. Eso va a hacer que se estimule ya la presencia de todo el sistema hemostático para la formación del tapón. Eso se le llama hemostasia primaria. Comienza a aparecer las plaquetas, comienza a aparecer, ¿por qué? Porque ha sido estimulado las plaquetas, la atracción de las plaquetas. Va a aparecer, va a comenzar a aparecer la liberación de los gránulos, que ya dijimos. Boxano, por ejemplo, la liberación de las plaquetas ya apareció, ya se va a quedar ahí estancado hasta. Agüita, todo. Este es lo que se llama el reclutamiento. Eso ya fue fijado. Y me olvidé. todo ese componente, porque estas plaquetas están pegadas aquí al factor del von Willebrand, que es un factor, que es un receptor que se encuentra ahí en la matriz extracelular, Von Willebrand. para que ahí se quede pegado a las plaquetas. Y eso es lo que se le llama el famoso tapón hemostático. Después aparece esto que es la hemostasia secundaria, donde ya apareció los fosfolípidos, los complejos de fosfolípidos, que son algo así como el cemento, que sirve para que se pegue mucho más todavía las proteínas. Pero a la vez también comienza a aparecer el factor tisular de las plaquetas, la activación de la trombina, la polimerización de la fibrina, porque ya la fibrina es, como dije, el cemento, pero eso no se puede quedar así. Ese es en el momento, eso está, para que comience a volver a revitalizarse el endotelio. ¿Por qué es eso? Este es temporal. Solamente temporal. Después de haberse organizado este tapón hemostático, va a comenzar a aparecer otros elementos. Por ejemplo, el TPA, que es de las plaquetas, que produce ¿qué? Fibrinolysis. Aparece la trombomodulina. Ya con eso evita que siga habiendo la cascada de la coagulación. Ya no deja de haber la adherencia de las plaquetas, deja de haber la fibrina, ya no activa a los fosfolípidos y todas esas cosas, porque ya se ha organizado este tapón hemostático. Pero comienza a aparecer también se bloquea. La trombina, como dije, para que ya deje de haber esta formación del tapón hemostático. Todo a partir de un elemento que es el famoso factor tisular, porque ahí se ha activado el factor tisular. Por lo tanto, en la etapa final de esta coagulación, aquí, la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina insoluble y contribuye al final en este tapón hemostático
Después de eso, comienzan a aparecer los otros elementos. La trombomodulina, que se une a la trombina y forma lo que se llama un anticoagulante. Y aparecen las vías fibrinogenéticas. Entonces, la trombina va a actuar sobre una serie de elementos, por ejemplo las plaquetas, que de ahí activa sobre los macrófagos para que quede ahí. La adhesión de los neutrófilos en ese sitio, la activación de los linfocitos, porque es todo un sistema, o sea, de la trombina, para que comience ya a no hacer el componente de tapón hemostato. Y aquí abajo, entonces, aparece la trombina, actúa sobre el endotelio, el activador de para la degradación de la fibrina, del plasminógeno, y para que esta fibrina se comience a degradar y deje y desaparezca progresivamente este tapón hemostato. ¿Por qué? Porque aquí abajo ya se organizó. Ahora, estos se les tienen que enseñar necesariamente porque hay patologías en las cuales existe una serie de alteraciones genéticas que no necesariamente son adquiridas, no son. Entonces puede haber problemas de la coagulación, Tengo hambre. de fallas con ciertos problemas. Por ejemplo, esta deficiencia de Bernard-Sutter significa de que este receptor en las plaquetas no exista, no esté, y por lo tanto no se pueda unir. Es un problema bastante serio, las plaquetas. Por lo otro, la deficiencia del von Willebrand, que es este receptor No está. a partir de la matriz intracelular, que no puede pegarse a la plaqueta, por lo tanto la plaqueta queda suelta y no forma un tapón. O puede que sea esta deficiencia de Glassman, en la cual el elemento fosfolipídico no une a las plaquetas para que formen una cosa sólida. Y por lo tanto, este fibrinógeno no se va a pegar, porque no hay El GP2B, ¿no? GP2B, GP3. GP2B, 3A. Esa es la famosa agregación planetaria. GP2B. Ese es el problema que existe en algunos casos. De ahí, hiperemia y congestión. Esta hiperemia y congestión es todo un proceso en el cual se tiene que saber, tienen que conocer. La mayoría de las veces en medicina lo que se estudia y se habla y se lee y los clínicos hablan de congestión. Pero la hiperemia no. La hiperemia no se utiliza como procesos en enfermedad. Lo único que sí se sabe es que ¿qué es hiperemia y congestión? Es aumento local de volumen de sangre en un tejido determinado. La hiperemia es un proceso activo y la congestión es un proceso pasivo. ¿Qué cosa significa? Porque aquí, como ven en este dibujo, la sangre que viene por la parte arterial va a llegar a los capilares y los capilares
van a entregarle el oxígeno a las células. Por eso es el color rojo, porque no había, por ejemplo, para la presencia del oxígeno. Termina de entregarle el oxígeno, sale el anhídrido carbónico y se va por las glándulas al sistema venoso. Ese es el color azul. Ese es lo normal. Tienen que estar en ese equilibrio, justo donde están los capilares. Hiperemia es cuando hay un exceso de sangre oxigenada que va a traspasar la parte de la zona central y se va a ir hasta la parte venosa. ¿En qué caso sucede eso? En la inflamación. Por eso cuando ven ustedes una inflamación, y uno de los signos de la inflamación, ¿qué es? El rubor. El rojo. Y los vasos sanguíneos congestionados en la pared de los alveolos, en casos de neumonías, por ejemplo. Porque ahí está, hay más cantidad de sangre roja. Ha traspasado los elementos que deberían de estar en el equilibrio y se han ido más a la parte venosa. El rubor, enrojecimiento, por ejemplo, de la piel, en respuesta ¿a qué? Al calor, a las emociones y a una serie de factores que pueden suceder. Por eso alguien se pone rojo, ustedes ya saben por qué. Tengo un roche. O en el rubor menopáusico, o en el ejercicio muscular. Cuando hay un ejercicio exagerado, un esfuerzo exagerado, hay aumento y el color rojo es el que está demostrando. O la exposición al sol, también. Por lo tanto, esta congestión sucede en determinados momentos y en corto tiempo. Eso no es de largo aliento, de largo proceso o de largo tiempo, no, son cortos. Deja de ver el estímulo y desaparece esta diferencia. Por ejemplo, en un proceso infeccioso, ahí se ve cantidad de sangre dentro de los capilares. Ahí están los leucocitos que están dando vueltas alrededor de los endotelios con el proceso de rodamiento para que se vayan a la parte externa. Congestión, ¿qué es? Es cuando el componente venoso va a irse hasta el lado arterial. El azul traspasa la parte arterial, o sea, va en retrógrado. ¿En qué caso sucede eso? Uno posiblemente no diga, bueno, eso es lo contrario a la parte hiperémica, efectivamente. La parte hiperémica va a suceder en qué casos en la cual, por ejemplo, hay mayor fuerza de la parte arterial, pero la parte venosa no tiene fuerza, lo que tiene es un problema de congestión. ¿En qué sentido? En que la sangre no está yendo adecuadamente hacia el componente venoso mayor para que llegue al corazón derecho. Es todo el sistema venoso que está en problema. Claro, eso se puede ver en determinados órganos, en mayor medida que otros. Por eso, acá ponen flujo de salida disminuido. Es un asunto local, va a disminuir porque el componente venoso se ha obstruido
y va a haber más color azul. Por eso se ve cianosis también, o porque comienza a haber que mayor presión hidrostática en ese componente venoso y que va a haber edema. Pero antes de que salga, o en el momento en que hay esa retención del componente vascular en esos sitios, el hematie, ¿de qué color está? Ya no tiene oxígeno. Por eso se ve de color azul oscuro. La insuficiencia cardíaca. O sea, el corazón derecho no está funcionando bien y por lo tanto no llega. Por lo tanto, los tejidos, ¿cómo se ven? Se ven grandes, edematosos, parecen hemorrágicos, están húmedos, se ve en el pulmón, se ve en el hígado. Especialmente uno de los órganos que más sufre de esto es el hígado. Por ejemplo, acá, este es el hígado. ¿Qué se ve en el hígado? Que se ve los sinusoides llenos de sangre. Es una congestión hepática. No debería de haber hematíes en los sinusoides. Debe llenarse la vena centrolobulillar. Por alguna razón se está viendo este problema, junto con el líquido que está saliendo porque hay un problema de presión hidrostática y de retención del movimiento de la sangre. Un nectasio. Aquí, por ejemplo, en esta zona, ahí está la vena centrolobulillar, hay otra, a veces por el corte parece que están pegados, pero son un poco separados, pero por el corte parecerían juntos. Alrededor de ello, en una congestión, y esta congestión puede ser de mucho más aliento que la hiperemia. Una enfermedad va a causar más problemas de congestión por lo prolongado que es. Entonces, un problema de falla cardíaca, la falla cardíaca no es solamente de un solo grado, hay etapas, pero desde el principio, cuando ya comienza a haber la falla cardíaca, va a comenzar a haber la ectasia de todo el sistema venoso, de la llegada de sangre hacia el corazón derecho. ¿Qué va a suceder? Va a comenzar a fallar el hígado. Va a haber primero una congestión leve, va a haber una mayor congestión, edema, después congestión, y después va a comenzar a sufrir los hepatocitos que están alrededor de la vena centrolobulillar porque no les está llegando la sangre arterial y el oxígeno. Y con el tiempo, si es que eso sucede mucho más frecuentemente con un tiempo en la cual no es tratado esa insuficiencia cardíaca derecha, esta necrosis de los hepatocitos alrededor de la vena centrolobulillar va a ser reemplazado esos hepatocitos por tejido fibroso, y abajo, con una coloración de masón, está demostrándose que este color azul quiere decir que hay una componente fibrosa. Y después de un tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, va a haber en el hígado lo que se llama la cirrosis cardíaca. Esa es la consecuencia de un problema hepático de congestión prolongada, crónica. En el pulmón, igual, acá se ve solamente los vasos sanguíneos que están bastante dilatados, se ve los capilares, y aquí en la microscopía se ve el líquido dentro del pulmón. Primero es edema, no se olviden, dentro del proceso
uno comienza a hablar primero del edema, pero los eventos no son solamente así. Por la presión hidrostática va a salir primero el edema, pero después va a comenzar a salir los hematíes. Y acá hay unos cuantos hematíes. Aquí en el espacio alveolar hay algunos hematíes, pero miren, los septos pulmonares estuvieran rojos. ¿Por qué? Porque los capilares están llenos de hematíes. Eso es congestión pulmonar. Esa congestión pulmonar con el tiempo se va a hacer crónica. Y evidentemente no va a salir después, o mejor dicho, no solamente va a salir el líquido, sino también los hematíes. Entonces, la congestión puede ser sistémico o una falla a nivel del corazón derecho. Hay una presión hidrostática que se transmite en retrógrado. Y va a haber congestión hepática, congestión clínica, renal, congestión de los miembros inferiores, ahí el edema primero y después se hace mucho más pesado eso. Y cuando el problema es del corazón izquierdo, por una falla en el corazón izquierdo, no va a llegar la cantidad de sangre que debería al pulmón, al corazón izquierdo, porque está fallando ese corazón izquierdo. Entonces, por una cosa retrógrada, el que va a sufrir el problema va a ser el pulmón. Entonces, la diferencia es bastante clara. Hemorragia. ¿Qué es hemorragia? La hemorragia es la pérdida de sangre desde los vasos sanguíneos. O sea, en otras palabras, la salida de los hematíes de los vasos sanguíneos. Esa es hemorragia. Una definición bastante simple, lógica, clara, para decir qué es hemorragia. Y tienen que tener bien claro ese concepto. No todo que se vea rojo van a decir que es hemorragia, porque simplemente puede ser congestión. La demostración es que debe haber salida de sangre de hematíes, en otras palabras, desde los vasos sanguíneos. ¿Por qué puede haber destrucción de tejido? Puede haber una sepsis, eso lo vamos a ver después, y puede haber lesión endotelial. Esta sepsis que va a producir, esta destrucción de tejido que va a producir, la lesión endotelial que va a producir, liberación de factores que van a hacer que haya alteración del sistema hemostático. Esto es lo que llama trombosis de la microvasculatura, que en medicina se le llama coagulación intravascular diseminada. Pero no necesariamente va a ser siempre así, puede haber activación de plasmina, la fibrinolisis, ya todos los elementos que hemos dicho para la formación del tapón hemostático. Pero ¿qué resulta? De que eso se gasta. El tapón hemostático se va a gastar. Esta producción de degradación de la fibrina va a haber después inhibición de la trombina, agregación de plaquetas, polimerización de la fibrina, y ya no va a haber elementos que sirvan para el taponamiento, para la formación del coágulo, del tapón. ¿Y qué va a suceder? Hemorragia. Va a comenzar a salir la sangre de los vasos sanguíneos. Proteólisis de los factores de la coagulación, la que se destruyen. Va a haber el consumo de las plaquetas y de los factores de la coagulación. ¿Y qué va a suceder?
Ahora, por definición, hay que saber algunas características de la hemorragia. Si uno encuentra un pequeño foco rojo en un contexto de una enfermedad y que tiene, bueno, acá, de arriba, mayor de 3 milímetros, vamos a llamarlo mayor o igual a 3 milímetros, eso es una púrpura. Así que la definición ya tienen que aprendérselo porque ya no es solo, esa es púrpura. Esa es la definición de una púrpura. Si es entre 1 a 2 milímetros, se llama petequia. Si es mayor de 1 a 2 centímetros, es equimosis. Claro, si es un manto más grande, es un hematoma. Si comienza a salir sangre por la nariz, eso es epistaxis. Si hay un problema de derrame cerebral, pérdida de sangre y con problemas neurológicos, eso es un problema apopléjico. Si al momento de toser sale sangre, eso se llama hemofilia. Las definiciones hay cantidades de eso, igual que la hematemesis, igual que la melena. La melena. Hemotórax, que es, antes vimos el líquido Llena de sangre. que estaba dentro del espacio pleural. El espacio pleural se llenó de líquido. Cuando es líquido, eso se llama hidrotórax. Cuando es sangre, en vez de líquido solamente, eso se llama hemotórax. Y cuando no es sangre, no es líquido, sino kilo, eso se llama kilotórax. O cuando no es ninguno y más bien es pus, eso es un entierro. Okay. Tienen que aprender las definiciones de eso. Un kilo, dijo. Saber qué es hemartrosis ¿Kilo? o metrorragia. El kimo y el kilo. No, ¿un kilo de qué? ¿De moco? O sea, petequia. Aquí. Son pequeños centímetros, 1 milímetro, máximo 2. Petequia. Claro, ya después uno averigua quién es el responsable de la petequia y eso está descrito. Trombocitopenias. Aquí, sangre en el pulmón. Wow. Hemotórax. O acá, esta es una hemorragia pulmonar. La hemorragia pulmonar es acá. Cantidades, eso es una hemorragia pulmonar, eso no es ningún otro, no tiene otra característica. Aquí está la sangre dentro del espacio pleural. En un adulto y este es en un recién nacido. Hemotórax. Estamos viendo las consecuencias de un problema que ha habido para que eso suceda. En el hígado, cuando ya es con lesión del hepatocito a nivel del centro biliar primero con hemorragia, va a haber estos puntos de hemorragia acá, a nivel centro biliar, o en el intestino, pequeños poquitos aquí, que pueden variar desde una petequia, que generalmente son así, o pequeñas lesiones purpúreas. Este otro, por ejemplo, es un coágulo
metido dentro de la cápsula entre la superficie del riñón y la cápsula renal, o la cápsula del tejido graso perirrenal, o el espacio perirrenal. Ese es un hematoma. O aquí, en el riñón, múltiples focos en toda la superficie, especialmente a nivel de la medular y un poco de la cortical. Es hemorragia renal. Así. Igual que aquí en las suprarrenales. O este foco de una úlcera péptica donde la parte central está con un coágulo pero se ha perforado. Y aquí a la derecha está coágulo dentro de la cavidad abdominal. Es un hemoperitoneo con coágulos sanguíneos. Un niño que tiene problemas leucémicos. Ya no sería una equimosis solamente, es un poco más, pero comienza con equimosis mayor de 2 centímetros. Pero puede haber también púrpuras, o aquí, en estos dedos, o aquí en este corazón que tuvo un problema de hemorragia después de un infarto, hemorragia de miocardio, o una hemorragia intestinal, un problema de bloqueo del sistema venoso. O sea, depende de las circunstancias para que se le pongan los nombres que debería de corresponder. Échale agua. Es cuestión de ponerle nombres por poner. Igual, ya lo vimos, o en este parénquima cerebral, donde hay múltiples focos de hemorragia parénquimal. O aquí, un tremendo coágulo metido dentro del parénquima cerebral. Eso podemos fácilmente llamarlo hemorragia intracerebral. Es la característica de esto. O este otro que está por encima de la dura madre y por debajo del hueso craneal, un hematoma epidural. Eso se le llama hematoma epidural, que es parte de la hemorragia cerebral. Cada quien tiene sus nombres como debería de ser. O este cerebro en la cual la cantidad de sangre, coágulos, está en todo lado por encima de la superficie del parénquima cerebral. Esa es una hemorragia subaracnoidea, muy difusa. Una hemorragia subaracnoidea no va a tener una localización, no, eso se va a desparramar por toda la superficie del cerebro, que puede deberse, generalmente se debe a una ruptura de un aneurisma sacral. O este otro, una hemorragia cerebral con destrucción del tejido de una persona que se cayó de un segundo piso, se golpeó la parte occipital y por rebote se lesiona totalmente la parte frontal. Wow. Está vivo. Está vivo. Bien, otro concepto que tienen que estudiar. Trombo. El trombo ya es un concepto que no es la hemostasia, sino es parte de lo que es la patología propiamente dicha. Formación de una masa sólida, trombo, constituido por elementos de la sangre, en la luz de un vaso o en el corazón. Pero la definición del proceso de la formación del trombo es la trombosis. ¿Qué es la trombosis? Es una activación inadecuada de los procesos hemostáticos normales.
Por lo tanto, esa activación inadecuada va a formar un trombo. ¿Qué va a suceder? Un tapón, tapar el vaso sanguíneo, la luz del vaso sanguíneo. Ahora, claro, estos factores, como ya dijimos, había elementos que sirven para la formación de un tapón. Estos factores para la formación de la trombosis, ¿en dónde están? Eso ya lo dijimos. La pared del vaso, las plaquetas y la cascada de la coagulación. Eso es. Pero ya el trombo es un proceso patológico. Y la activación es la trombosis. Entonces, esta activación de la trombosis se va a deber a un problema endotelial de la pared vascular, que puede ser por un proceso de hipercolesterolemia o inflamación del vaso sanguíneo, de la pared del endotelio. Puede ser por una anormalidad en el flujo sanguíneo, que ahí viene todo lo que les dije al principio, de la alteración de la pared del vaso, o un problema del corazón. Va a producir, ¿qué cosa? Turbulencias en el flujo sanguíneo, y esa anormalidad va a hacer que se active la trombosis y se forme un trombo. Y finalmente la hipercoagulabilidad, los factores de la coagulación. Que la mayoría de las causas de la hipercoagulabilidad son adquiridos, no son tanto hereditarios y esas cosas, pero también la hay con factores de la coagulación, con deficiencias de ellos. Pero los adquiridos, hay muchas causas. Y le han puesto un problema diseminado por cáncer, un cáncer diseminado, podría ser. Pero esos son los problemas que suceden para la activación del sistema de la coagulación y formar el trombo en un proceso activo que es la trombosis. Acá hay dos fotos que simplemente es para decir dos cosas. A ver. Acá, cuando el endotelio, por eso yo le presto mucha atención al endotelio, que esas son las causas más frecuentes. Cuando el endotelio está normal, es uno de los factores más importantes para que no haya trombosis. Este cuadrito es eso, en resumen. Y cuando hay una falla en el endotelio, comienza a formarse la trombosis. Eso es a la larga el componente más. Lista, lista. De ahí vienen dos condiciones. Por ejemplo, la hipercoagulabilidad. Hay una cantidad que hay ahí, como ven. Más importantes son los factores de riesgo adquiridos para la hipercoagulabilidad, una serie de enfermedades. Estos dos que tienen que acordarse porque es importante, es frecuente y a veces pasa desapercibido. Hay un síndrome que se llama síndrome de trombocitopenia inducida por heparina. Ustedes saben que la heparina, no sé si ya les he enseñado farmacología, la heparina es un elemento químico que se utiliza mucho Anticoagulantes. para la formación del trombo. Pero resulta de que hay componentes de esa heparina que
producen anticuerpos y se forman complejos de farina con el PF4 en la superficie de las plaquetas, y eso hay anticuerpos contra eso. Por lo tanto, van a actuar activando las plaquetas para la formación de un trombo. O el otro, el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos. Es un trastorno también autoinmune, antifosfolipídico, que va a producir trombosis. Es frecuente eso. A veces pasa desapercibido. Complicaciones en el embarazo, por ejemplo, una mujer que está embarazada y de repente tiene un aborto por una muerte fetal, y a veces no se sabe la causa. El médico tiene la obligación de buscar el anticuerpos antifosfolipídicos, porque ese componente fosfolipídico que sirve para la formación del trombo está fallado. Hay anticuerpos. ¿Cómo es la morfología del trombo? Porque tiene su morfología, la característica. Estos trombos están en cualquier parte del sistema cardiovascular. Eso ya lo hemos visto. Depende entonces de donde esté para que sea de diferente tamaño. Los trombos arteriales o cardíacos, la mayoría de las veces inician en un endotelio lesionado. En cambio, los venosos es por ectasia. Es un problema de flujo. El trombo siempre está fijo a la pared del vaso vascular o cardíaco. Crece en dirección a donde va a ir la sangre, la característica. Los que se forman, estos trombos que se forman en el corazón o en la aorta, se llaman trombos murales. Los trombos arteriales pueden ser oclusivos, no siempre, pero generalmente están oclusivos. Están firmemente adheridos a la pared de los vasos. Hay una entidad que se llama la coagulación intravascular diseminada, que son coágulos o trombos en las arteriolas y los capilares. Y eso es por una extensa activación de la tromba. Aquí se forma un trombo en la arteria, en el corazón, en la cavidad cardíaca, es un trombo mural, igual como en la aorta, o igual aquí como en la aorta, trombos murales. Este es un trombo arterial. Miren ustedes unas líneas finas, muy delgaditas, de fibrina. Esta fibrina se va organizando así, en líneas. Eso se llama las líneas de sangre en los trombos murales. Este es un trombo que se está organizando. Entonces ya hay otro concepto que es la organización de los trombos. Esta es una arteria, esta es la pared de la arteria. Aquí todavía hay una pequeña luz que separa el trombo de la arteria. Pero aquí está adherido. Entonces el concepto de trombo es porque está firmemente adherido a la pared del vaso, sea arterial o sea venoso. Este fue un trombo venoso. ¿Por qué? La diferencia está en eso. Cuando hay un trombo arterial es de color gris, porque
está compuesto principalmente por fibrina. Claro que tiene sangre porque está atrapada dentro de la fibrina. Pero el venoso es casi todo hematío, que tenga en caso, y es rojo, por eso se le llama trombo venoso o trombo rojo. Se organiza. ¿Qué significa organización? Que va a degradarse todo el componente del hematíe, va a desaparecer, va a ser reemplazado por tejido fibroblástico primitivo, acá está, y esa es la organización del trombo. Aquí abajo, esto es una foto de una vena, la vena ilíaca, un característico, donde hay un trombo que tapó toda la luz. Wow. Este tiene varias posibilidades, este trombo. No se va a quedar así. No, este es el primer proceso. Se mueve, ¿no? Resulta que puede tener la posibilidad de que totalmente se degrade. Vienen todos los procesos de degradación del tapón del trombo y lo disuelve. Es una posibilidad. Eso se llama la resolución. Puede que de repente un fragmento de este trombo se dispare y viaje. Y se da, por ejemplo, ¿a dónde? No, porque es el sitio más seguro, puede ser el hígado también. La otra posibilidad es que se resuelva casi todo, pero queda un pedazo. Y se organizó. O puede que no se disuelva casi nada y se organizó por completo, siguió tapándose totalmente. Pero comienza a aparecer unos capilares, como acá, unos capilares, unos vasos sanguíneos pequeños, que van a recanalizar ese vaso. Claro, no va a ser lo mismo como el grandazo, eso no va a suceder. Ese es un problema serio. Entonces, hay varias posibilidades. Wow. Este, por ejemplo, es un trombo. A la miércoles. Y eso es a propósito. Un trombo arterial comienza con un componente de gris, como le decía, fibrina, pero después se va a adherir la sangre. Y se hace una cosa así, medianista. En un componente venoso, esta es una válvula de la vena safena, por ejemplo. Por falla de ectasia se comenzó a quedar y se forma un trombo rojo. Aquí igual, trombo rojo, acá está la pared del vaso sanguíneo, pero está firmemente adherido. Aunque acá hay bastante fibrina, no podría decir que es un trombo arterial, bastante fibrina, pero está firmemente adherido. Esta es una coloración donde se ve una adherencia completa de un trombo, se organizó y se quedó totalmente tapado. Bien, terminaremos en esta parte con esto. La diferencia entre flebotrombosis y tromboflebitis. Uno de los grandes problemas es este, la vena. En la flebotrombosis, imagínense ustedes dónde puede haber flebotrombosis, miembros inferiores o plexos venosos. El problema básico, la causa es la ectasia. En cambio, una tromboflebitis es la inflamación de la pared del vaso. Comienza en la flebotrombosis pequeño, ese trombo, y en la tromboflebitis siempre es una cantidad estable. El tamaño del trombo poco a poco se va a agrandar
pero no está firmemente adherido. El tamaño, me refiero al tamaño. En cambio, la tromboflebitis sí está bien pegada. Es pequeño en relación a lo que va creciendo el otro, pero está bien pegado. Émbolo. El émbolo es esa disparada que se dio desde un trombo hasta el pulmón. Eso es un émbolo. Son comunes y masivos en la flebotrombosis. Son estériles porque es simplemente coágulo, fibrina, hematíes, plaquetas, todo eso. En cambio, la tromboflebitis es un proceso activo de inflamación. Hay leucocitos, polinomios nucleares y puede haber gérmenes. Y pueden dispararse los gérmenes por el sistema vascular. La localización, ya dijimos, en la flebotrombosis de extremidades inferiores, en cambio la tromboflebitis en cualquier sitio. Y uno de los sitios que más frecuentemente hemos encontrado es en los brazos, en aquellos que utilizan a los inyectables para la drogadicción. En un punto de vista clínico, la flebotrombosis, cuando crece, cuando está, no hace síntomas, es muy poco los síntomas, es silente. En cambio, la tromboflebitis, como su nombre lo dice, es un proceso inflamatorio donde hay dolor, inflamación, eso es. Ese es el asunto. Muy bien, nos vamos a quedar acá. Miren, este es un fragmento de trombo que debió estar viajando. Va a viajar por acá y tiene varias posibilidades. O se va por el cariado y va a la aorta descendente, o va a los vasos que están yendo hacia el Mandú, trae tu mantita, hermano. Muy bien, nos quedamos ahí. Una monedita, algo así, trae. Va a ser famoso, Fabricio. Saludos para el público.